filosofías y causas de la incredulidad. Bueno, hice, hermanos, más énfasis en la última clase que les compartí acerca de las filosofías. Y a manera de recordatorio dijimos que una filosofía era una corriente de pensamiento en el cual se analiza la vida, se analiza la muerte, se analiza el comportamiento humano. Es razonar, hermanos, en la forma que Dios nos ha puesto en cada uno. Algunas corrientes filosóficas, hermanos, estuvimos hablando sobre el agnosticismo, el escepticismo, la incredulidad y el ateísmo. Algunas de las corrientes esas, hermanos, se llevan a decir no existe Dios. Otras dicen no existe evidencia que Dios existe. Otros dicen no hay una evidencia exacta por la cual nosotros llegamos a la conclusión que Dios no existe. Todas las filosofías, hermanos, tienen como fundamento central el negar la existencia de Dios para no ser responsables ante un Dios. Les decía en su momento, hermanos, que creer en Dios demanda responsabilidad. Encontrar la libertad o el libre albedrío, hermanos, demanda responsabilidad en cada uno de nosotros. Dios, hermanos, nos ha creado como seres libres, con libre albedrío, porque nosotros no somos robots y cada uno de nosotros y cada una de las personas, hermanos, está en la libertad de escoger qué creer, en quién creer, cómo vivir en su vida, porque Dios, hermanos, nos ha hecho moralmente libres. Y es ahí donde nosotros, hermanos, debemos escoger qué creer, en quién creer. ¿Por qué entonces? Entonces esto nos lleva, hermanos, a pensar y argumentar que el hombre o el ser humano decide qué creer. El hombre decide creer en Dios. Ahora, esa creencia, hermanos, se va a fundamentar en el pensamiento. Y cada uno de nosotros vivimos y nos comportamos, hermanos, según lo que pensamos y según lo que razonamos. Dios nos hizo, hermanos, evidentemente Dios nos hizo, hermanos, razonables, seres razonables, y esa razón es lo que nos distingue de los seres, otros seres, en este caso de los animales. Nosotros razonamos, tenemos en nuestro ser algo inmaterial, somos inteligentes. Entonces, esa forma de pensar, hermanos, nos va a llevar a comportarnos en determinado momento en alguna forma que nosotros escogemos. Por ejemplo, el que roba, el ladrón, hermanos, él sabe en su interior, sabe en su mente y razona que robar es malo. Porque si él no razonara, él robara con libertad. Él no tuviera miedo de la policía, él no escapara. Pero él, hermano, es un ser razonable y en base a su razón, así se va a conducir. Bueno, él dice, robar es malo, pero yo tengo necesidad, entonces voy a robar. Muchos de nosotros, hermano, razonamos ante las situaciones de la vida y nosotros mismos nos argumentamos a veces para poder comportarnos. Bueno, el ladrón dice, sí, yo sé que robar es malo, pero yo necesito alimentar a mi familia, yo necesito alimentar a mis hijos, por lo tanto, mi único medio es robar. Aunque él razonablemente piense que robar es malo. Entonces, todo, hermano, toda la vida, en toda la forma de comportarnos en este mundo, nosotros razonamos. Puse un ejemplo también en el cual decía, hermanos, de que todos los días nosotros razonamos y tomamos decisiones. Las amas de casa, si Dios nos da la vida, algunas pueden pensar, yo mañana, el sábado, ¿qué vamos a almorzar? El domingo, que es un domingo especial, un día especial, dicen, ¿qué vamos a
a almorzar, a cenar y a refaccionar. ¿Por qué? Porque todos los días tomamos decisiones. Alguien viene y se pone una camisa, le queda muy grande, se la pone, no, dice, esa camisa no me voy a poner hoy porque me queda muy grande. Mejor me pongo otra que me quede más tallada. Nuestra vida, hermanos, se lleva a cabo en base a decisiones. Y espiritualmente también, hermanos, en cuanto a la creencia, en cuanto a la forma de pensar en Dios y en la existencia de Dios, también se basa en el razonamiento. Por eso dijo Jesús, la persona tal cual es porque eso está en su corazón. Y el corazón, hermanos, recuerden que el corazón no es la bomba literal que nosotros tenemos. El corazón es el asiento de las emociones, es el asiento de los razonamientos. Tenemos una conciencia y esa conciencia es nuestro propio razonamiento. Por eso dice Pablo en Romanos capítulo 12, y solamente se lo cito: ustedes transfórmense en vuestro entendimiento. Todo cambio, toda decisión está acá. Y muchas de las filosofías actualmente, hermanos, que se han dado, están basadas en el razonamiento. Pero ahora yo quiero hablar de esa otra parte, hermanos, que decía el título. Recuerden que yo empecé a hablar de las filosofías y causas de la incredulidad. Bueno, ya hablé de un poquito de las filosofías, es un campo muy amplio, pero ahora yo quiero hablar de las causas por las cuales llevan al hombre a no creer en Dios. La filosofía está acá, en la mente, porque es un sistema de razonamiento. Ahora las causas, los que no creen en Dios, la van a encontrar en su ambiente. Y quiero explicar eso. Y quiero comenzar, hermanos, con Hebreos, capítulo 3, versículo 12. Hebreos, capítulo 3, versículo 12, dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. No, note, hermano, lo que yo estoy diciendo, Hebreos 3:12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo. ¿De dónde vienen entonces nuestras decisiones? De nuestro corazón. Dice corazón malo de incredulidad, porque lo que hay en el corazón, en los pensamientos, va a tener una consecuencia. Dice, para apartarse del Dios vivo. Mucha gente, hermanos, según lo que le toca que vivir en este mundo, ellos deciden creer en Dios y deciden también algunas otras no creer en Dios. Quiero comenzar a hablar con ustedes, hermanos, acerca de las causas. Acerca de las causas de la incredulidad. Quiero comenzar con esto y comenzamos a hablar acerca de la parcialidad contra Dios. ¿Qué es la parcialidad contra Dios? Antes de comentar eso, hermanos, desde nuestro pensamiento, dentro de nuestro razonamiento, muchas veces nos oponemos a Dios. Nos oponemos a la evidencia de la existencia de Dios. Y la parcialidad, hermanos, es la inclinación o favor a una persona. Hermano, existe muy poca duda de que mucha gente encuentra el creer en Dios difícil. Es decir, si hay personas que dicen, hermanos, Dios no existe, no hay una evidencia exacta para creer en Dios, pero hay mucha gente, o la mayoría de gente sí dice, bueno, hay un Dios que existe. Sin embargo, las personas, hermanos, que creen en Dios, hay en la mente de ellas una tendencia
que les influye a aceptar abiertamente la existencia de Dios. Esta parcialidad adherida es a lo que alguien se ha referido como el prejuicio de la incredulidad. Otro autor comentó o dijo, una de las razones significantes y obvias por la que un incrédulo permanece en la incredulidad es que a éste le agrada de esta manera. Me explico un poquito. Mucha gente dice, bueno, sí existe Dios, pero yo prefiero creer que Dios no existe. Mucha gente, hermanos, está inclinada en su corazón contra la evidencia de la existencia de Dios y prefieren estar ahí porque ahí, hermanos, se sienten cómodos, porque permaneciendo en la incredulidad, ellos aplacan su conciencia para no ser responsables ante un Dios. Aún, hermanos, cuando haya mucha evidencia de la existencia de Dios, las personas que están parcialmente inclinadas en su incredulidad prefieren estar ahí porque, bueno, así les agrada a ellos. Mucha gente que medita en la creación, pero cuando miran su forma de vida, prefieren estar en la incredulidad. Hermano, la gente sufre el prejuicio extremo, especialmente cuando se trata de creer en Dios. Ellos, hermanos, operan dentro de un sistema de parcialidad en contra de Dios y de la Biblia. El Dios de los cristianos, hermanos, es completamente repugnante para las personas que tienen parcialidad contra Dios, porque para ellos, hermanos, representa una amenaza a sus propios deseos y ambiciones de estos hombres. En otras palabras, hermanos, ¿por qué mucha persona se inclina a la incredulidad? Porque la voluntad de ellos, hermanos, está en curso de colisión contra la voluntad de Dios. Me explico en eso. Las personas, hermanos, que son parciales contra Dios, prefieren estar en la incredulidad porque la voluntad de Dios no se ajusta a los deseos, intereses del hombre. Y ahí, hermanos, es donde yo les decía hace un momento, que la forma de vida, que es una forma que está fuera del hombre, le lleva a que éste también razone y dice, y diga dentro de sí, bueno, yo prefiero no creer en Dios porque no quiero ser responsable ante alguien. Tal curso, hermanos, nos guía inevitablemente a un conflicto de intereses. Y alguien decía, algunos incrédulos aparentemente preferirían morir en pecado que vivir en obediencia. Entonces hay dos caminos, hermanos. Hay dos caminos. La incredulidad, donde el hombre es, entre comillas, ¿verdad?, libre de hacer lo que quiere, y la creencia de Dios que le lleva a obedecer a Dios. Y por eso el texto que yo leía la vez pasada en Josué, ustedes escojan si quieren servir a Jehová o quieren servir a los amorreos a los cuales sus padres sirvieron. Pero dice Josué, pero yo y mi casa serviremos a Jehová, porque es una elección. Es una elección. O vivir, hermano, libre en pecado, o vivir en obediencia para Dios. Y hay un texto, hermano, muy importante que nosotros debemos de considerar. Busquen ahí en sus Biblias, por favor, Romanos. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dijo eso, Romanos capítulo 1, versículo 21. Romanos 1, 21 dice, pues habiendo conocido a Dios,
No lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Mire, la gente a los que el Espíritu Santo les escribe o a través del apóstol Pablo, ellos estaban conscientes, hermanos, de que existía un Dios. Pero y dice, ellos conocieron a Dios, pero dice, no le quisieron glorificar a Dios. ¿Sabe, hermanos, que esa palabra quisieron? Esa palabra quisieron lleva y apunta hacia la voluntad del hombre. Ellos, hermanos, conocieron a Dios, pero decidieron, hermanos, razonar en su mente a tal manera que se llegaron a ser necios. Ahora, el problema acerca de lo cual el apóstol o el Espíritu Santo, hermano, escribe, no fue la incapacidad para aceptar lo que era inconocible. El texto de Romanos claramente indica que ellos fueron personas que pudieron y lograron conocer la existencia de Dios. Eso fue, hermanos, un problema de rechazar el aceptar lo que era conocible, la realidad de Dios. Bueno, muchas, sí existe Dios, pero yo decido permanecer en mi incredulidad. Aquellos a quienes el apóstol Pablo se refería, hermanos, tenían un prejuicio adherido en contra de Dios, que rechazaron tener a Dios en su conocimiento. Entonces, hermano, esta situación ocasionó que el apóstol Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, dijera en Romanos 1:22 que profesando ser sabios, se hicieron necios. Una persona necia no es una persona sin conocimiento. Una persona necia es la persona que se decide, hermanos, rechazar el conocimiento. Dice el uso bíblico del término necio generalmente no indica una persona ignorante. Y luego aquí no es usado en tal modo. A los que se escriben Romanos no eran unas personas ignorantes. En cambio, cuando es usado en Romanos 1, hermano, el término envuelve a la vez un prejuicio moral y religioso. Hay personas académicamente muy preparadas, con mucho conocimiento, pero ellos tienen un prejuicio a la moral y a la religión. Esta es la razón por la cual el salmista, hermanos, otra vez por inspiración, escribió que dice el necio en su corazón, no hay Dios. Bueno, de hecho fue Salomón, pero en Salmos 14:1 también lo dice así. Hermanos, si el principio de la sabiduría es el temor a Jehová o a Dios, Salmos 111:10, entonces la inversa o al revés quiere decir que la necedad encuentra su origen en el rechazo a Dios. Una persona necia puede ser académicamente bien preparada, bien informada, pero si rechaza a Dios, eso es una persona necia. Isaías, hermano, señaló a un hombre como un necio, aquel que en su mente fabrica iniquidades para cometer impiedad. Note, hermanos, el cometer impiedad, según Isaías 32, tiene su origen, y su origen es la mente. Por consiguiente, la parcialidad en contra de Dios ha llegado a ser una de las mayores causas de incredulidad. Por eso dice, hermano, y ese principio de parcialidad contra Dios, vean lo que, y les recuerdo el primer versículo que les cité, en Hebreos capítulo 3, versículo 12. Miren, hermanos, dice, que en ninguno de ustedes haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios viviente. Increíble, hermano. Ese versículo, nosotros podríamos decir, ese versículo se refiere a las personas que están fuera de la iglesia. No, hermano. Ese versículo es directamente para el pueblo de Dios.
Muchos decimos buscar a Dios, muchos que decimos que somos creyentes, muchas veces nosotros somos parciales contra Dios. Decidimos, hermanos, rechazar el conocimiento para establecer nuestros propios deseos y nuestras propias opiniones. Y eso, hermanos, es una de las cosas por las cuales muchas personas deciden dejar a Dios. Son parciales. No creen en lo que Dios pide. Voy a hablar de otra cosa. Hermanos, esto es parte fundamental. ¿Por qué las generaciones, hermanos, actuales, los jóvenes, de los preadolescentes, los jóvenes y los adultos, hermanos, están dejando de conocer a Dios? ¿Por qué, hermanos, muchos de las generaciones que están naciendo, hermanos, prefieren no creer en Dios? Y quiero comenzar con esta otra causa: la influencia de los padres y la crianza. Hermanos, yo quiero decirles, y amigos que nos escuchan, nosotros como padres tenemos una gran responsabilidad en nuestras manos. Porque los hijos, hermanos, aun cuando nosotros digamos, es mi hijo, es mi hija, son mis hijos o son nuestras hijas, dice, hermanos, que los hijos son herencia que Dios nos ha dado y nosotros solamente somos administradores de los hijos. Hermanos, y tenemos que meditar en este argumento, que muchas personas están criando a sus hijos académicamente bien preparados, monetariamente bien sólidos, con una refutación, y eso es bueno, pero muchos hermanos están criando a sus hijos, pero lo están preparando para el infierno. Veamos estos principios. Muchos padres tienen buenos propósitos para sus hijos. Como ya dije, hermanos, y vamos a ver esto adelante, pero dice ahí, pero muchos propósitos son meramente materialistas. Se esfuerzan por darle una buena calidad de vida y educación, salud, vivienda. Y están educando hijos cuyo objetivo es solamente un objetivo material. Y se está dejando por un lado la espiritualidad, la importancia de la fe, la importancia de Dios, la importancia de la iglesia, la importancia de la santidad, la importancia de conocer a Dios a través de la Biblia, la importancia de obedecer el evangelio. Y esto, hermanos, cuando nosotros vemos que muchos de los padres, y hablo dentro de la iglesia de Cristo, lamentablemente, algunos, vemos que muchos de los padres, tal vez, hermanos, verbalmente no le están diciendo a los hijos, mira, no creas en Dios, mira, no creas en la iglesia, mira, no creas en la Biblia, mira, no creas en esto, pero con el ejemplo, hermanos. Muchos padres se están ubicando, hermanos, más en darle buena salud, buena educación, buena salud, buena vivienda a sus hijos. Y yo digo, hermanos, no es malo eso. Pero se está dejando, hermanos, por un lado, la fe. Se está dejando por un lado la fe y la existencia de Dios. Y eso, hermanos, al dejar eso por un lado, se está fomentando la incredulidad. Vuelvo a repetir, esto no es exclusivo de los incrédulos. Muchos cristianos tienen esta misma actitud. Sin duda, una de las más poderosas influencias, hermanos, escuchen, por favor, de cualquier ser humano es la de los padres. Generalmente hablando, las madres y los padres no solamente son la primera influencia en la vida de un niño, sino también que son una influencia continua.
Es decir, hermano, que de acuerdo a cómo usted enseña a su hijo, a sus hijos, así van a vivir ellos. Muchos hermanos, hijos, son el reflejo de los padres. Yo he trabajado, hermanos, en la docencia durante 17 años. Y los hijos, hermanos, son el reflejo. Si usted, hermano, se ubica solamente en lo material, en la crianza de sus hijos, usted va a tener hijos netamente materiales. Si su hijo lo ve a usted, que usted solo lucha por lo material, usted va a tener un hijo así. Mientras si usted lucha en la vida espiritual por buscar a Dios, por honrar a Dios, por servir a Dios, usted va a tener hijos que sirvan a Dios de la misma manera que usted. Ha sido, hermano, dicho que en la mente de un niño es como una gelatina. En la tarea de los padres, y que la tarea, perdón, de los padres es poner dentro de la sustancia buena, dentro toda la sustancia buena antes que se endurezca. Haga usted una gelatina. Cuando usted herve y echa la gelatina, todo eso está aguadito. Si lo prueba usted muy dulce, le puede echar un agua. Pero cuando la gelatina, hermano, se endurece, usted ya no puede cambiar eso. Cuando los niños, hermanos, están en la etapa de absorber lo bueno, es ahí donde usted tiene su responsabilidad. Por eso dice también el proverbista, instruye al niño en su niñez para que cuando fuere viejo no se aparte de los caminos de Dios. Hermanos, yo en experiencia les puedo decir que muchos jóvenes de 12, 13 años se apartan del camino de Dios, toman caminos que no convienen, y cuando, hermanos, los papás sienten, ya tienen a un niño desviado y los papás se preguntan, pero ¿por qué mi hijo no quiere ya las cosas de Dios? En muchos casos, hermanos, se debe reconocer que la influencia de los padres buena hacia los hijos no ha habido. Es bueno darle lo material a los hijos, es bueno, pero sin que falte lo espiritual. Ahora, la tarea, hermanos, de poner las cosas correctas en la mente de un niño es una tarea sumamente difícil. ¿Por qué? Porque requiere mucha paciencia. Y es un proceso, hermanos, de tiempo continuo. Y ustedes en su casa pueden buscar Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. Hermanos, algunas veces la educación de un niño es llevada a cabo por la instrucción, que es la razón por la cual los padres son alentados a criar los hijos en disciplina y amonestación del Señor. Los padres, hermanos, tenemos la principal tarea, hermanos, de hablar, de aconsejar, de dedicarle tiempo a los hijos para instruirlos en los caminos de Dios. Hablarles, hermano. Pero otras veces es necesario, hermanos, también llevar a cabo la disciplina a través de la corrección física. Hoy día, hermanos, lamentablemente hay leyes que en algunos países que se están diciendo, bueno, no hay que pegarle al niño porque eso ya es una violencia. Pero si ustedes leen Proverbios 29:15, Proverbios 29:15, dice así: la vara y la instrucción dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Yo he visto niños, hermanos, y dentro de la iglesia de Cristo, he visto niños que parecen ser más padres que los padres. Y he visto padres como que quieren ser más hijos de los hijos que los padres. Había un hermano o una persona que nunca, hermano, le había pegado a su hija.
Esta hija llega a los 22 años, una vida desordenada, y a la primera vez que el padre le pegó, la determinación de la hija fue poner el grito al cielo, porque el padre nunca le había corregido, y terminó yéndose de la casa. Hermanos, Dios nos manda a educar a los hijos en la disciplina y en la amonestación del Señor. Sin embargo, hermanos, de vez en cuando los padres fallan en enseñar a sus hijos a creer en Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque muchos dicen, yo no tengo tiempo. Algunas veces aún enseña a sus hijos a no creer en Dios, no por lo verbal, sino por el ejemplo. Si un niño ve que sus padres no les interesa a Dios o que son escépticos a toda evidencia concernientes a la iglesia, a la existencia de Dios, ese niño probablemente terminará siendo exactamente tan indiferente y escéptico como sus propios padres. La condición, hermano, de las naciones enteras ha sido afectada adversamente por el fracaso de los padres para instruir a sus hijos adecuadamente con respecto a la creencia de Dios. Por eso en la calle, hermano, miramos muchas bandas, muchas maras. Hijos que en el hogar no encontraron, hermano, la disciplina y la amonestación, el amor ni el cariño. Hermano, ¿cómo los padres cristianos contribuyen a que sus hijos no crean en Dios? La respuesta es, hermanos, por su ejemplo. ¿Saben, hermano, que si hablamos de las reuniones, habemos muchos cristianos ya adultos que no nos importa llegar 5 o 10 minutos tarde al culto? No nos importa, hermano. Preferimos, hermanos, darle a Dios una adoración incompleta que estar puntuales. Y sabe que por su ejemplo su hijo se está educando así. Otra vez, hay creyentes, hermanos, incrédulos, aunque parezca contradictorio o una contradicción. Otra vez esto, hermano, muchos hermanos estamos criando a los hijos para el infierno. A veces no nos importa que el hijo se vaya al infierno y que aquí tenga casa, educación, etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos, debemos dedicarle tiempo para adorar a Dios en familia. Las reuniones con los hermanos, digamos, en la iglesia son importantes, hermanos. El mandamiento de Dios y tenemos que hacerlo. Esto que estamos haciendo, que bendito sea Dios que podemos hacer, eso es importante. Pero es importante, hermano, que usted como padre, usted como madre, ore junto con sus hijos. ¿Dónde quedó la adoración en familia, hermanos? Porque hay padres, hay madres que le están huyendo a llamar a su hijo. Mira, hijo, platiquemos acerca de Dios. Mira, hijo, hija, cantémosle a Dios. Mira, hijo, oremos juntos. ¿Por qué, hermanos? Es algo que nosotros, hermanos, tenemos que considerar seriamente. Porque los hijos, hermanos, es uno de los tesoros más grandes que Dios nos ha dado. ¿Cómo combatir, hermano, la incredulidad desde su hogar? Ore con su familia, ore con su esposa, ore con los hijos. Entonces, vuelvo a repetir esto. La influencia de los padres puede causar incredulidad. Yo trabajé en un colegio, hermanos, donde a la niña la pasaban a dejar a las 6 de la mañana al colegio y el colegio, a las 5:30 la pasaban a dejar al colegio y el colegio se abría a las 7:30.
A veces la pobre muchachita ahí con su chamarra y su cobija temblando de frío. Mija, ¿y usted por qué está tanto tiempo acá? Mire, profe, me decía, porque mis papás trabajan muy lejos y me dejan, me vienen a dejar temprano al colegio, me dejan dinero para que yo coma, para que yo desayune, almuerce y cena. ¿Por qué? Porque ellos llegan hasta las 11 de la noche. ¿Y en qué tiempo habla con sus papás? ¿En qué tiempo le firman la agenda? Le decía, profe, no puedo porque ellos no están conmigo, no hay tiempo para mí. Y muchos cristianos, hermanos, tenemos temor de no hacer eso con nuestra familia. Hermanos, creer en Dios demanda responsabilidad ante Él y nuestros propios hijos. Bueno, hablé primero, hermanos. Hablé primero acerca de la parcialidad contra Dios, acerca ahora de la crianza de los hijos, de la educación que viene de la casa. Ahora hablemos de la educación secular. Hermanos, nosotros mandamos a la escuela, al colegio a nuestros hijos. Pero en sí, hermanos, nosotros no sabemos qué es lo que les enseñan en la escuela. Y una de las causas más importantes de la incredulidad, hermanos, es la educación inadecuada. La educación adecuada es una maravillosa herramienta que puede ser usada para construir mejores comunidades y naciones, eso es cierto. Pero algunos tipos de educación son nocivos, no solo para los individuos, sino también para las sociedades. Cualquier tipo de educación que atenta a destruir la creencia en un creador, en este caso, creador divino, Dios, es un sistema negativo que puede guiar solamente a la ruina. Es bueno que dentro de las iglesias, hermanos, es bueno que su hijo sea un licenciado, un abogado, etcétera, etcétera, etcétera. Es bueno a tener una mejor calidad de vida. Pero si la educación lo aleja de Dios. Hermano, y es que por la experiencia, bueno, yo hablo según la experiencia. Había una hermana, era muy fiel y muy dedicada a Dios. De repente la hermana decidió, hermanos, decidió tomar tus estudios universitarios, bueno, termina todo, se gradúa de licenciada. La primer cosa que ella hizo, hermano, aparte de subírsele los humos un poco, es dejar a su esposo. ¿Por qué? Porque el hermano profesor simple no generaba muchos ingresos, no tenía una buena, no, un buen círculo social. La hermana sí. La preparación académica, hermanos, es muy buena, pero si no se canaliza, puede ser destructiva. Lamentablemente, hermanos, una clase de educación ofrecida hoy en día en muchas escuelas públicas tiene el potencial para destruir la fe en Dios. Una de las herramientas principales usadas para destruir tal fe es la enseñanza de la evolución. Bueno, evolución, hermanos, hablamos de que hay una teoría que dice que el universo no fue creado por Dios, sino que fue creado por la casualidad. Un poquito, hermanos, de la inmoralidad. Bueno, la educación allá afuera, en los colegios, en las escuelas, puede crear incredulidad. Pero también hablemos de la inmoralidad. Mucha gente no cree en Dios porque si lo hicieran, entonces tendrían que cambiar la manera de que viven. Y eso de la inmoralidad, hermanos, tiene que ver con la parcialidad contra Dios. ¿Por qué? Porque la gente inmoral, hermanos, esta gente puede estar envuelta en pecados tales como la homosexualidad, la codicia, el adulterio o cualquier clase de actividades que son contrarias a la ley de Dios. Tan pronto como ellos admitan que existe un Dios, también tendrán que admitir lo que Dios quiere que hagan y no lo hacen.
porque quieren estar ahí, entonces su inclinación es su gusto, su placer. Hermanos, las personas inmorales y parciales contra Dios no quieren un Dios que les diga qué hacer. Así que lo más fácil es creer que Dios no existe. Y otra vez, Salmo 14:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Una de las razones más comunes por la cual la gente escoge no creer en Dios es la causa de que ellos no quieren dejar sus estilos pecaminosos de vida. Y he estado repitiendo esa frase, creer en Dios demanda responsabilidad. Voy a pasar a otro punto así rapidito, hermano. Hablemos a un poquito del mal, dolor y sufrimiento. Aparte de lo que la gente puede pensar, puede razonar, puede ser enseñada, esta situación, hermanos, del dolor es una de las causas por las cuales mucha gente no cree en Dios. Otra causa frecuente para la incredulidad es la existencia del mal, el dolor y el sufrimiento en el mundo. Se nos dice o escuchamos argumentos, si existe un Dios todopoderoso y si Él es completamente bueno, entonces, ¿por qué le pasan cosas malas a víctimas inocentes, tales como los bebés? Muchos han abandonado la creencia en Dios a causa de la presencia del sufrimiento en sus vidas o en las vidas de aquellos cercanos a ellos. Algunos han perdido hijos, otros han declarado según sus razonamientos que sus oraciones no son contestadas y aún otros han visto a sus mejores amigos separarse de ellos. Y muchos hermanos hemos derramado lágrimas en este mundo, no hemos comprendido por qué nos vienen las cosas. Y eso, hermanos, de esas cuestionantes ante Dios, hasta cierto punto, son obvias que pasen en la vida del ser humano. Enfrentados, hermanos, a estas terribles tragedias, muchas personas han decidido que Dios no debe existir porque si Él existiera, seguramente hubiera hecho algo para prevenir tales eventos. Pero que hay una breve respuesta a todo lo que pasa en el mundo, hermano, a todo a todo el dolor, a todo el sufrimiento, a todo lo que pasamos en este mundo, hermanos. Dios no es el responsable de que nos pasen cosas malas. En Génesis capítulo 1 dijo que todo lo que Dios hizo era bueno en grande manera. Dios lo hizo y lo hizo bueno para el aprovechamiento del ser humano. Pero Dios no tiene la culpa, hermanos, que en el caso del calentamiento global, Dios no tiene la culpa que el ser humano esté abusando en talar árboles, en acabar los ríos, en acabar los animales. Dios no tiene la culpa de eso. Sin embargo, hermanos, el primer hombre, ahora escuchen, el primer hombre y la primera mujer, Adán y Eva, pecaron en contra de Dios e introdujeron el dolor, el sufrimiento en el mundo. Dice una hermana, ay, hermano, ¿cómo me costó, cómo me dolió tener un hijo? Pero ¿por qué Dios creó este dolor acá? Fue por la introducción al pecado. Ah, hermano, ¿cómo cuesta ganar 50 pesos al día, hermano? Uno medio descansa, pero uno se cansa. Es la consecuencia, hermano, de la introducción al mundo del pecado. Dios siempre ha dado, hermanos, al ser humano el derecho de tomar sus propias decisiones. Todos tenemos elecciones.
El sufrimiento, hermanos, el dolor y la aflicción está presente hoy en día en el mundo como resultado del mal uso del libre albedrío de nuestra pasada generación y de nuestra propia. Además, hay momentos cuando el sufrimiento realmente es provechoso. Un vehículo, hermano, pues puede, hermano, alguien está enfermo, hay un vehículo, se lleva al hospital y pueden hacer algo por la persona. Pero un vehículo, hermano, puede ser algo beneficioso, puede ser algo mortal, todo depende del uso con que se le dé. Y muchas personas dicen, ay Dios, ¿por qué permitiste que aventaran a mi papá? Allá un carro lo aventó. Pero quizás el papá santo, el papito lindo, no quiso aprovechar y subir una pasarela. Tomó una mala decisión. Pensemos, dice un ejemplo, pensemos acerca del hombre de quien su pecho comenzó a dar punzadas al principio de un infarto de miocardio. A veces el cuerpo, hermano, avisa cuando tenemos un dolor. Es porque a veces tenemos una enfermedad grave que amerita ir al médico. Pero si lo dejamos al tiempo, hermanos, tomamos una mala decisión. O pensemos de una mujer que su costado comienza a dolerle al principio del apendicitis. Ah, es un dolor que me va a pasar y la apendicitis viene y se le revienta. Hermanos, hoy, no, desde ayer están, buenos, unos a favor, unos en contra en Argentina, aprobando, hermanos, la ley que favorece el aborto. Alguien dirá, pero Dios, ¿por qué permite Dios de que niños inocentes mueran? Hermanos, es decisión del ser humano, mala decisión. Hermanos, vuelvo a eso. A menudo el dolor nos lleva al doctor para prevención o cura. También el dolor o la tragedia ayudan a los seres humanos a desarrollar algunas de las características más atesoradas en la sociedad. La valentía, el heroísmo, el autosacrificio y sin número de cosas. El dolor, hermano, les decía yo ayer una frase, toda aflicción trae una bendición. Cuando nosotros sufrimos, hermanos, vamos a aplicación de esto para nosotros, cuando nosotros sufrimos, no tenemos que ver solo lo malo, tenemos que ser lo positivo. ¿Por qué estoy sufriendo ahora? Porque ya mi edad también va avanzando. Pero dentro de la sociedad, hermanos, muchas personas prefieren o deciden no creer en Dios por la presencia del dolor y el sufrimiento. Incluso, hermano, Jesús, como hijo de Dios, estuvo sujeto al dolor y al sufrimiento. Ante el dolor, hermanos, nosotros tenemos que estar conscientes que Dios nos ama y que desea lo mejor para nosotros. Dios pudo habernos abandonado a nuestros propios recursos pecaminosos, pero en cambio Dios mostró su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, hermanos, hablar de las causas de la incredulidad, hay muchas cosas que nosotros podríamos que tomar en cuenta. Vamos a encontrar amigos que sufren, vamos a encontrar amigos que aunque no sufran, pero están en el pecado, no quieren creer en Dios. Nuestra responsabilidad, hermanos, es primeramente orar y estar preparados para demostrar la existencia de Dios. Dentro de nosotros, hermanos, como comunidad cristiana, como miembros del cuerpo de Cristo, combatamos la incredulidad entre el pueblo de Dios, comenzando desde nuestros hogares.
Mire, mire, hermano, pero yo ya no tengo hijos grandes, pero tiene nietos. Tiene nietos. Que esa incredulidad, hermanos, que comienza en la mente, no se fortalezca por las circunstancias de la vida. Que nosotros seamos hombres de fe, mujeres de fe, que demostremos, hermanos, que Dios realmente existe y que es galardonador de los que creen en Él. Que Dios nos bendiga, hermanos, y yo con esto cierro la plática esta noche. Pues gracias, hermano, por muy bonito tema. Comenzando un año, pues, con una reflexión muy importante, hermano, para nuestra vida, ya que es una responsabilidad, pues, muy grande, hermano, de parte de todos, ¿verdad? Ya cuánta familia por medio, hijos, todo. Y lamentablemente, hermano, el mundo está haciendo igual como cuando tocó Adán y Eva, ¿verdad? Que cuando allá, pues, fue Eva y le dijo Dios, mujer, ¿qué he hecho? Pues no sé cómo le di, ¿verdad? Uno acusaba al otro, no, que Adán fue que le dijo, la mujer que me dijo fue la que me dio de comer, y la mujer le dijo que la serpiente. Todo que nadie se quiere ser responsable, ¿verdad? Por los hechos, uno mismo los hace. Así es que hay que tener cuidado, pues, porque de una vez uno puede estar dejando malos frutos bien peligrosos de las generaciones que van detrás de uno. Uno es responsable Hermano, también, usted puede dice ser. algo bien Gracias, importante. hermano, y por ese bonito tema. Ahora los comentarios de los hermanos, alguna pregunta, pues, algo que quieran comentar respecto al tema, pues pueden hablar, ¿verdad? Comentar. Sí, hermano Abel, maravilloso tema, maravilloso mensaje, hermano, que nos hace reflexionar y pensar en cómo hemos criado a nuestros hijos. Tenemos verdaderamente muchas fallas, pero algo que me llamó mucho a la atención y es una pregunta que le voy a hacer. ¿No le fuera mejor al ladrón, en vez de pensar robar, pensar en trabajar? Ganarse la vida de otra manera que no sea robando. Es una pregunta, mi hermano, una pregunta. Ya se la respondió, hermano. Sí, Sí, eso sí es lo mejor, hermano, pero recuerda que todo el mundo quiere las cosas fáciles. Y en realidad a veces, hermano, uno juzga solo lo que está fuera del hombre. sí, sí. Ya razonamiento, ya pensamiento, uno puede suponer si es más fácil, pero solamente él sabe, ¿verdad? El ladrón solamente él sabe lo que hay en su interior, por qué actúa así. A nuestros ojos, sí, hermano, lo mejor es trabajar o pedir, ¿ah? Es más saludable. Sí, por supuesto, pero como dicen, cada cabeza es un mundo y sus propios razonamientos le llevan a actuar en una forma obvia, lógica o lo contrario, ¿verdad, hermano? Lo mejor es trabajar. Ahora sí, trabajar que le sea posible, ¿verdad? Y cada uno tenemos nuestra forma Así es. de ganarnos la vida, pero el que roba, hermanos, uno podría suponer que le gustan las cosas fáciles, que está habituado así, que así le enseñó su papá. Sí, le cuento una anécdota así breve. Había un famoso ladrón aquí en Petapa, donde yo vivo, y que si una vez se robó una bicicleta, que si lo agarraron, pero una bicicleta de que en lugar de robar para sacar algo, le tenía que invertir. No servía la bicicleta, y lo que el papá le dijo, a irlo a sacar a la cárcel, mira, cuando te vayas a robar algo, robate algo bueno, le dijo el papá. Algo que valga la pena. Algo que valiera la pena, ¿va? Por lo que, y ahí, hermano, se cumple la educación o la influencia de los padres, hermano. Increíble, pero así va, es eso. Gracias, hermano, gracias. Otro más que Hermano comentar, Abel, hermano.
Oh, hermano, ¿me escucha, hermano Abel? Sí, hermano. Pues la verdad, hermano, que para empezar el año, pienso que esta es una sacudida bien aceptable y bien apropiada, hermano. Lamentablemente, como usted dice, muchas veces nuestros hijos, casi la mayoría, se pierden por el descuido de los padres. Y esto es triste y lamentable. Y hay casos extremos. Y yo quiero hablar de un caso extremo en mi vida, ¿no? Yo tengo mi último hijo. Le oye mucho, hermano. Ah, ¿no se oye? Bueno, Sí, ¿me oye, hermano? Hoy sí. Sí. Ah. Hay casos extremos, como le digo, en el caso. Yo tengo un hijo, mi último hijo, que nació, se crió y vivió en la obra espiritual, hermano. Con conocimiento, con su educación particular, o sea, secular, pero él todo el tiempo nunca permitimos que nos dejara de acompañar a la iglesia. Él sabe quién soy yo como asistente a la iglesia y su mamá también, pero cuando él se graduó, optó por trabajar y trabajó, y allí encontró la maldad, hermano, y se perdió por mucho tiempo con las bebidas de la cerveza. Pero nuestros ruegos y súplicas volvieron a empezar. Ahorita el hombre ha parado, y es un hombre de unos 33, 34 años. Él tiene una profesión, está trabajando, y yo sigo clamando a Dios que él vuelva al camino, porque ahorita está detenido, se ha casado, pero dejó la cerveza en gran parte, ¿no? Ahora, digo esto porque muchas veces no queremos hablar de nosotros mismos, y en este caso yo tengo ese defecto, tal vez así lo pueden tomar. Yo voy a hablar de algo que es real, ¿no? Muchas veces, y la mayoría de veces, yo conocí aquí, en mi tiempo que tengo aquí en la ciudad de San Miguel, muchos hermanos con sus hijos, ellos en la reunión, y los hijos no se sabe dónde están. Cuando uno menos piensa, pues aparecen en las maras, las hijas, las niñas de 14 años embarazadas.